Aprobar la... Buenas noches. Vamos a esperar unos cuantos minutos eh, hasta que la gente pueda eh, llegar. Estoy, ya está. No me aparece. Ah, ya. Hasta que la gente pueda. Ok. Ah, ya. Hasta que la gente pueda. Ok. Ya está la grabación, ya está el Facebook. No sé si pudiste invitar a alguno de tus amigos. Pues la verdad, Jay, como me llegó tu invitación apenas hoy en la tarde, la subí a Facebook, a lo mejor alguien se mete. Yo estoy tratando de verla por Facebook, pero no la veo. Vamos, vamos rectificando. Te la mandé desde hoy en la mañana a las 10 de la mañana. Ya la tengo, Jay Harry. Yo la vi en la tarde, tienes toda la razón. Para ser fiel. ¿Ya la encontraste? ¿Ya el yoga somos todos? Ya. Pues aquí estamos, mi querido Jay, atento a tu invitación, del amigo que estimo mucho y al que pues también admiro y le agradezco muchos consejos que me has dado siempre, mi querido Jay Cari. Siempre mi amigo, mi gran amigo Benjamín, que fue mi alumno, pero yo no soy amigo con mis alumnos y nos ganó la amistad, entonces ya no fui su maestro. Pero creo que antes de que se presente él, el doctor Benjamín González Braro, presidente de la Academia Mexicana de Educación, entre otras cosas, exfuncionario en 3 sexenios, una gente que ha influenciado en varios ámbitos de la vida nacional, pero particularmente en la parte de educación, que es un poco se dice en francés, su dada, quiere decir no su hobby, pero su especialización, su pasión, ¿no? Pero antes de presentarte, quiero hablar a la gente que ya nos está llegando en el programa. Ese programa no es un programa de entrevistas propiamente dicho, es un programa de conversación que nos puede llevar, y tú te diste cuenta con tu hijo, que nos llevó a cosas que que nos hiciste algunos comentarios y que gracias a Dios pude editar, porque el fin de la conversación era como bastante privado y bastante insidioso. Entonces, espero que hoy, también para que la gente que nos vea, es un programa que se llama Conversación hacia un mundo mejor, y estoy conversando con todo tipo de gentes, pero que son como ciudadano lambda, o sea, gentes, cada quien con su profesión, su especialidad, su vida personal, pero que tienen un punto en común, que es que quieren incidiar en la conciencia de la gente de un modo u otro, teniendo prácticas diferentes. Entrevisté, como varios de ustedes ya lo saben, a una doctora ayurvédica, entrevisté a un cirujano, entrevisté a una periodista, que por cierto somos amigos los dos de ese periodista, entrevisté a un especialista en redes, entrevisté a un gran cuate que es muy visionario, que vuela bastante, que es arquitecto y urbanista, como el doctor Valente Sousa, que es un tipazo. Eh, la gente en generalmente que estoy invitando son gente conocidas mías, con el cual desarrollamos ciertos grados de amistad, con algunos más amigo, con otros los conozco menos,
pero me encantaría ser más sus amigos, gente que quieren hacer el bien, quieren influir de una manera eh, interesante sobre la comunidad que participa en esas conversaciones. Esas conversaciones después se graban en YouTube y son disponibles, todas las conversaciones son disponibles en YouTube bajo la lista de conversaciones hacia un mundo mejor. Entonces, que estemos eh, eh, claros y conscientes de que son conversaciones, no es propiamente una entrevista. Claro, el invitado o la invitada siempre habla mucho más que yo, pero podemos diferir de opinión, podemos hablar de lo que se nos antoja, quien quiere hablar de lo que se le antoja y que cree que puede aportar algo a la conciencia en general y al país que está en un momento histórico muy interesante y del cual seguramente vamos a hablar y en el cual tanto el doctor Benjamín González y yo no estamos muy de acuerdo. Creo que, y lo vamos a platicar, que es porque no entiende muy bien mi español, porque tengo un español un poco no muy claro, pero creo que estamos mucho más de acuerdo de lo que él quiere hacerme sentir. Pero creo que también desde que nos conocemos como amigos, ya no como maestro, le encanta picarme, le encanta hacer humor, le encanta burlarse en buen sentido como buenos amigos, y eso me parece fantástico entre amigos. Entonces, lo primero que le voy a pedir a Benjamín, querido amigo, que siempre te aprecio y además de amigo, socio en algunas aventuras como los conciertos de música espiritual que estamos promoviendo en México, que desgraciadamente desde que hubo el COVID se tuvieron que cancelar y se tuvieron que poner aparte, pero esperemos que pronto podremos de nuevo tener esos magníficos conciertos. Le voy a pedir a Benjamín eh, que se presente a sí mismo y si por humildad no dice toda la verdad, yo completaría su currículum porque es una persona muy prudente. Benjamín es exactamente lo opuesto a mí en ese sentido, una persona humilde en el buen sentido de la palabra, o sea, una persona que no se jacta de cosas y eso se aprecia mucho. Es muy buen amigo, de veras, un amigo siempre. Yo he vivido en México, desgraciadamente, adoro ese país y todo, pero he vivido muchas traiciones. Y de parte de Benjamín, y ya tenemos como 6, 7 años de conocernos, ni un momento de traición. Diferencias a veces, que a veces son un poco dolorosas, pero así es la amistad. Benjamín, ¿cómo quieres presentarte a nuestro público de Yoga Somos Todos mientras comparto en otras redes esta plática? No es que no te hago Oye, caso, eres muy generoso. no es que no te hago caso, es que estoy compartiendo con otros grupos. No te preocupes. Eres muy generoso, gracias por todos tus comentarios. Eh, la verdad es que no son 6 años, ya son muchos más, querido Jay. Fue en 2010 cuando empezamos a tratarnos y efectivamente empezamos como maestro-alumno, donde yo encontré que la yoga era un mundo fascinante, la yoga Kundalini que tú transmites, que tú enseñas. Y a partir de ahí, pues no solamente fue esa relación de maestro-alumno, sino una relación que cada vez fue más de amigos. Y como bien lo señalas, pues de ahí hemos transitado por muchas aventuras juntos, no solamente en los conciertos que hemos traído a Snatam Kaur, a Deva Premal, a Mirabai Seiba, hemos viajado juntos, nos hemos divertido mucho y efectivamente, en muchas ocasiones me gusta picarte un poco porque pues es una manera de divertirnos sanamente y tú también lo haces, o sea que
no nada más es de un lado para el otro, es de ida y venida. Yo efectivamente, Jay Harry, pues, ¿cómo me defino? Pues como una persona que trata de vivir la vida en paz, servir lo mejor que puede desde donde está a los demás, al límite de las capacidades que uno tiene, y ser buen amigo con mis amigos. Eh, no, no, no te podría dar una definición de otra naturaleza. Probablemente recalcar que temas como el medio ambiente, como la defensa de grupos vulnerables, la educación, pues son pasiones que sí he perseguido toda la vida y encontré en el servicio público, en la política, también distintas formas de eh, pues, hacer realidad esa vocación de servicio. Y entonces tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación Pública, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, que brinda servicios médicos, servicios sociales de vivienda, abasto popular, turismo, etcétera. Y he sido legislador y cuando he sido legislador me he especializado en comisiones de carácter social. Entonces, ahí he encontrado muchas maneras de ser útil, de servir, y por eso he estado ahí. No tiene años que no he participado activamente en la política, lo hago desde trincheras de generación de ideas, de estrategias, de pues orientación a grupos, amigos, a organizaciones, pero no el frente, ¿no? Y me he dedicado a trabajar de manera particular en algún par de negocios que me den pues un sustento, y por el otro lado en fundaciones y organizaciones y asociaciones de carácter académico y de carácter altruista. Es lo que hago ahora, mi querido Jay Harry. Muy bien, como Benjamín es muy humilde en el buen sentido de la palabra, voy a añadir que fue subsecretario en el sexenio de Cedillo, director del ISSSTE en el sexenio de Fox y director de la Lotería Nacional en el sexenio de Calderón, que son puestos altos en donde yo lo conocí cuando era director de lotería y puedo decir que siempre desde su trinchera política siempre ha tratado de ayudar y de ver cómo apoya a la gente en general, a sus amigos en particular, también en el buen sentido de la palabra, tratando de apoyar a la gente que más lo necesita. Te agradezco mucho que nos des ese tiempo con nosotros y como político, porque es la segunda vez, la primera vez fue tu hijo, César Daniel, que podríamos decir que fue una conversación con político. A mí me interesa mucho la política, soy un fascinado de política. Los que no lo saben, yo estudié en el Instituto de Estudios Políticos en París, que se llama Sciences Po, que es conocido como Sciences Po. Siempre he sido un fascinado de la política. Tuve un padre monárquico y yo casi como mi padre monárquico, yo me volví anárquico, ¿no? Para ponerle un poco de sal y de pimienta en las contradicciones que se daban en la mesa durante mi adolescencia. Casa que dejé muy pronto a los 17 años, muy revoltoso, muy en contra de todo lo que se hacía en mi familia, haciendo si se hacía A, yo hacía B, si se hacía negro, hacía blanco, si se hacía blanco, hacía negro, porque mi padre era una persona muy autoritaria, pero lo chistoso y que siempre me queda un poco como una inquietud, lo único que podíamos tener conversaciones era en política, aunque él estaba completamente del otro lado. Ahí no nos peleábamos, argumentábamos, no estábamos para nada de acuerdo, pero se podía guardar, digamos,
una, una, una corrección en el diálogo con mi padre. Y creo que he conservado esto, a pesar de que en mi juventud era muy revoltoso. Estuve en la universidad, la más izquierdista que se fundó después del 68, pero que el gobierno, había un ministro de Gaulle que se llama Edgar Faure, ministro de Educación, brillantísimo, inteligentísimo, que siempre te hacía reír, gran ministro de Educación. Obviamente en esa época éramos totalmente contra. Cuando funda esa universidad, lo que no había pensado es que esa universidad iba a tener los mejores maestros que existían, porque los intelectuales en general en Francia son de izquierda, ¿no? Hay poco intelectual de derecho, de derecha, como Raymond Aron, por ejemplo, que era uno de los pocos derechistas que había. Eh, pero filósofos, entonces tuve la oportunidad de tener a grandes maestros como Foucault, Althusser, que se volvió loco el pobre, Gilles Deleuze, François Châtelet, François Lyotard, grandes filósofos, grandes maestros, el yerno de Lacan, y eso fue la gran bendición de haber estado en esa universidad. Y comento eso porque ahí aprendí con mi familia y todo, que podíamos vivir con el tiempo, aprendí que podemos estar totalmente diferentes. Tengo un hermano budista, otro hermano benedictino y sacerdote. Yo soy Sikh, maestro de yoga, y podemos sentarnos a la misma mesa y debatir. Y ahorita con Benjamín tenemos muchas conversaciones también, donde no estamos de acuerdo, pero se conserva la decencia, la prudencia, bueno, a veces no tanta prudencia, pero se conserva un cierto nivel de conversación. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer y que a mí me interesa, tú que eres un político eh, así muy prudente, muy, o sea, nunca dices una palabra más a la derecha, más a la izquierda y todo, aunque en privado no dejas de hablar muy fuertemente, pero eres muy prudente. Pero para un político como tú, que empezó a hacer yoga por razones, no vamos a entrar las razones peculiares, personales de vida, tenías una crisis en tu vida y empezaste a hacer yoga. ¿Qué es lo que te aportó en tu vida el empezar a hacer yoga? Bueno, es una pregunta interesante, Jay, porque, mira, yo entré a la yoga con mucha curiosidad, porque escuchaba de personas que hacían yoga, pero también con mucho prejuicio. El prejuicio consistía en que yo pensaba que era un un ejercicio para ser más flexible, y que además era algo sencillo, ¿no? Te comento, eh, tal vez porque en mi juventud, niño y hasta que salí de la universidad, fútbol americano, entonces lo veía con cierto, de arriba para abajo. Para señoritas. Yoga es para Pero tenía señoritas. curiosidad de saber qué era. Pues, con todo respeto a las damas, pero digamos que es una expresión coloquial, ¿no? De que era algo sencillo. Entonces, resulta que pues así me acerco al yoga contigo, una amiga común me presentó contigo y así empezaron las clases. Y para mi sorpresa, pues primero no era algo sencillo y segundo, es una disciplina altamente confortante, rica, que te genera efectos mucho más profundos que lo que puede ser el ejercicio que todo mundo practica, o sea, la natación o un deporte como el básquetbol o como hacer deporte aeróbico, que todo eso es muy bueno, pero la yoga te da eso, te da efectivamente flexibilidad, te da fuerza, mantiene tus músculos y tus articulaciones sanas, toda la parte física, pero trabaja profundo. Y bueno, tú lo sabes,
hay un trabajo que va al interior, a lo que son los órganos, a lo que son las glándulas, las enzimas, las hormonas, y juega con todo el ser, con la energía de todo el ser. Y empieza a obrar de manera que luego te explicas bien. Cuando lo sigues haciendo y estudias por otro lado otras cosas, lo entiendes mejor, pero como tú muchas veces decías, no se trata de entender por qué suceden las cosas, simplemente hay que hacerlo. Pues resulta Y que los experimentarlo, cambios son internos. y experimentarlo, o sea, tener la experiencia, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Exactamente. Y los cambios son internos y muy profundos, pero pues van a afectar hasta tu comportamiento y afectar tu manera en que te relacionas con las emociones. Y esto a lo mejor se dice rápido, pero no es sencillo. O sea, cómo relacionarte con tu miedo, cómo relacionarte con tu tristeza, con tu enojo, con tu frustración, con incluso cosas que venimos cargando de niños y los que tenemos ciertas creencias, incluso de otras vidas. Si lo quieres hacer solamente de manera intelectual o a lo mejor con un trabajo de psicoterapia, pues no resulta tan rápido, tan efectivo, tan eficiente como lo que yo he visto en el yoga. Y entonces, en mi caso, ya entrando a la pregunta concreta, pues el relacionarme mejor con mis emociones, pues me permite tomar definiciones, decisiones de manera más distanciada de las emociones. Y esto quiere decir que te das tiempo para apaciguar alguna emoción que te puede llevar a tomar una decisión impetuosa, tomarla un poquito más con la cabeza, pero también con el corazón, y ser más empático a la hora de definir o de decidir alguna cosa y menos visceral. Entonces, creo que desde esa perspectiva, el yoga es muy importante y bueno, tú y yo lo hemos platicado, incluso por eso estuvimos en Bután, de la importancia que tendría en la educación que desde niños los chicos, los jóvenes, aprendieran técnicas sencillas de meditación, aprendieran a apaciguar la mente, a disminuir los impulsos, a estar más consigo mismos. Y eso estoy seguro, porque lo he vivido, lo he percibido, lo he sentido, te llevaría a ser mejor estudiante, más pacífico y por lo tanto más tolerante o con mayor aceptación a las posiciones de las demás personas y en general ser mejores ciudadanos. Muy bien, y yo me acuerdo, que después de 2 o 3 años, porque además Benjamín era, digo era, porque la maestra que le da clases ya me está dando los reportes de todos los alumnos, era muy disciplinado, ya no lo es tanto. Este, eh, Tomaba sus 2 clases cada semana y si faltaba realmente es que había una razón. Siento que ahorita ya está un poco más flexible, digamos. Gracias al yoga se flexibilizó este, de su cuestión. Y yo después de 2 o 3 años, un día te vi meditar porque se metía en la meditación. No sé cómo lo hace ahorita, pero creo que sí. Le dije, oye, tú vas a ser un budista, te va a encantar el budismo. Y me miraste y te burlaste de mí para acabar, ¿no? Diciendo, ay, que Kundalini Yoga no es de budista, mira, tú eres Sikh. Y ahí le expliqué a Benjamín que el Kundalini Yoga y el Sikhismo pueden encontrarse, pero no obligatoriamente. O sea, Kundalini Yoga, es una técnica que cambia tu relación a ti mismo, ¿no? Es una técnica, no es una religión, no es una práctica religiosa, es una manera, unos ejercicios de cuerpo, mente, espíritu, corazón, emociones, que te permiten conectarte con tu ser interno
de una manera muy efectiva y todo. Y entonces tú puedes ser un practicante de ese yoga y ser budista, puedes ser practicante de ese yoga y ser un católico, tú puedes ser un practicante de ese yoga y ser protestante y ser lo que tú quieras. Nada más que sí te va a ayudar a tomar más conciencia de tu práctica religiosa, te va a ayudar a ser, yo diría así, sin juzgar, pero te ayuda a ser un buen católico, un buen judío, un buen musulmán, un buen budista, etcétera. Y tú me dijiste que no, y después nos fuimos a Bután como 3 o 4 años después, y sé que el budismo, cuéntanos un poco tu relación con el budismo, porque sé que el budismo sé que fuimos también al Templo Dorado, si no me equivoco. ¿Fuimos juntos al Templo Dorado o no? No me acuerdo. No te llamó para nada la atención de esos muy militares, de esos Sikhs altos, fuertes, con sus lanzas y sus espadas y todo. Te inspiró mucho más los budistas, que a mí me encantan los budistas, ¿no? A mí me fascina, mi hermano es budista, hicimos 2 viajes en países budistas, en Bután y en Ladakh. Ladakh me fascinó, Bután me fascinó por su sistema, por su limpieza, por su conciencia como país, aunque es un país muy tradicionalista, muy que adoran a su rey, etcétera. Y Ladakh es un país un poco más desmadroso, un poco más, porque es parte de la India, entonces está más en ese sentido. Pero en Ladakh encuentras más como fue el Tibet hace 50 años, 70 años, ¿no? Esos monasterios pegados a las montañas y todo, que también en Bután los hay, pero siento que Ladakh es mucho más, no verídico, pero mucho más auténtico de cómo eran las cosas. Ladakh hace 50 años no había ni un extranjero que se había metido los pies en Ladakh, más que los misionarios, algunos misioneros. Y entonces cuéntanos un poco cómo te acercaste al budismo, qué te interesa del budismo, qué fue lo que te llamó la atención en el budismo. Mira, eh, eh, siempre he tenido, siempre tuve una curiosidad hacia temas eh, místicos, hacia temas espirituales. Nunca fui un religioso dogmático. Cumplí con lo que tenía que cumplir una persona que se educa en un hogar católico, pero pues muy a regañadientes, y lo que digo es literal. Me llevaban de la oreja a los 7 años a la misa de niños, y al pasar, porque teníamos que salir y pasar por la casa del abuelo, que era masón, yo gritaba que no quería ir a la iglesia, y salía mi abuelo y decía, dejen a ese niño, es un libre pensador, y yo, abuelo, abuelo, ¿no? Entonces, pues sí, siempre me incliné hacia ese tipo de circunstancias. Pude ser iniciado también en la masonería, eh, pero siempre seguí estudiando muchas cosas de hermetismo y de otras filosofías. Entonces, al budismo me había acercado de manera intelectual, pero lo que me atraía, pero al mismo tiempo me dejaba muchas dudas, porque el budismo es muy complicado. Quien piense que el budismo es una cosa sencilla se equivoca. Es complicado. Hay muchas, digamos, escuelas y muchos caminos para acercarse a lo que es la naturaleza de la mente, la naturaleza o la budeidad, ¿no? ¿Qué es lo que me atrajo más del budismo? Bueno, pues saber que es una filosofía que deja todo en responsabilidad tuya. O sea, aquí no hay un creador, o si lo hay, digamos, no es un tema de discusión, porque es
lo que tú hagas en esta vida y lo que has hecho en otras vidas, lo que te lleva a tu existencia actual de sufrimiento o de alejamiento de ese sufrimiento. Entonces, el hecho de que tú seas responsable y que no haya un código de conducta estricto que tienes que seguir porque alguien lo talló sobre la piedra, sino que es una cuestión en la que tú consideras que debes hacer tal o cual cosa por beneficio propio, pero también por beneficio de todos los que te rodean, se me hace mucho más accesible y más propio para mí. Ahora, desde luego que todo lo que estoy diciendo, Yehari, es con absoluto respeto a todas las religiones y formas de aproximación a la trascendencia del ser humano. Y desde luego que todos los caminos para trascender como seres humanos a través de cualquier religión o cualquier dios o dioses, son muy respetables, porque finalmente el ser humano es un ser que se encuentra lleno de miedo y el miedo fundamental es el miedo a morir y que viene de la muerte. Y si algunas personas se encuentran la consolación o encuentran que el camino es abrazando tal o cual religión y eso les da consuelo y eso les ayuda, adelante. Entonces, creo que todas las religiones son positivas. Lo malo es las instituciones y aquí nadie se salva, ni el budismo, ni ninguna religión, porque ya cuando entran las estructuras donde intervienen los humanos y empiezan a generar reglas sobre una cosa que es etérea, que es la fe, que es la divinidad, que es la espiritualidad, etcétera, pero empiezas a establecer reglas y esas reglas son cartones o cuadrados de los que no te puedes salir y si te sales eres pues, un pecador o ya estás en falta y empiezan a lucrar con ese miedo para enriquecer, generar poder, pues es donde yo no estoy de acuerdo. Y tú y yo sabemos que en la humanidad la mayoría de los muertos han sido en nombre de Dios, aunque Dios a nadie le ha pedido ir a la guerra, pero en todas las guerras cada quien está luchando por su Dios, según les dicen sus líderes, que eso sí, tienen la intención de tener más poder, más riqueza y más tierras, y entonces utilizan a Dios, a veces a la libertad o a veces a algún concepto ideológico para llevar a la gente a las guerras. Entonces, donde interviene ya una estructura de poder con intereses, las cosas empiezan a volverse turbias. Entonces, yo creo que las creencias espirituales y religiosas para todo el mundo son correctas. Tener mucho cuidado de los intereses de quienes controlan esas instituciones. Y hay de todo. Hay gente muy positiva dentro de los ministerios de todas las religiones, pero desgraciadamente hay muchos intereses y también mucha hipocresía. Yo creo que cada vez más gente están de acuerdo con eso, pero es un gran problema que y lo que acaban de escuchar de la boca de Benjamín, lo escuchan de la boca de un político. Entonces es muy interesante porque en realidad es un tema de la política en las religiones, ¿no? A partir de un momento que hay instituciones, ¿sí? Hay, como dice bien Benjamín, hay reglas, pero más que reglas, porque siempre tiene que haber reglas, si no hay reglas no funciona nada. En el budismo siento que hay, y eso es lo que a mí no me, no me cuadra con mi manera de ser, que hay mucha ritualidad, pero es parte de la cuestión budista.
Lo que me atrae es la parte de la cual habló Benjamín, del budismo, me fascina esa idea, no creen en Dios, o sea, creen en la bondad del ser y el desarrollo de la compasión. A mí se me hace maravilloso. Pero justamente estamos tocando el problema de las instituciones. Para mí, el problema mayor del siglo XXI, aparte del problema, yo creo que los problemas mayores, uno es la pobreza, cómo resolver la pobreza. Dos, cómo resolver el problema lo llaman cambio climático, pero es una parte, ¿no? El problema del medio ambiente y de la conservación del planeta. Y el tercero es el peligro de todos los fundamentalismos, de cualquier religión, de cualquier creencia. Los fundamentalistas, entendiendo que el fundamentalismo es creer que lo que tú crees es que tienes la razón y que todo el mundo tiene que creer igual. Y yo creo que acaba de hablar Benjamín con mucho respeto justamente hacia las creencias de quien sea, ¿no? Abriendo las posibilidades que todo el mundo puede creer en lo que quiere creer siempre y cuando respete. Tuvimos una larga plática, me acuerdo hace muchos años cuando estabas escribiendo un libro, sobre la diferencia entre tolerancia y la aceptación del otro como es. Y yo me acuerdo que yo defiendo mucho ese concepto de no me gusta tanto la tolerancia, porque la tolerancia es como decir, bueno, este está medio idiota, pero lo vamos a tolerar, vamos a dejar que crea sus cosas, ¿no? Yo creo mucho más en la aceptación del uno, del otro, como es, porque como es como es, y no nada más en sus creencias de cómo es de carácter, porque por algo te encuentras y te cruzas con esas situaciones a veces no muy agradables con otras personas, pero por algo es, y siempre vas a aprender de esas situaciones. Entonces, regresando a la cuestión del fundamentalismo, yo creo que hay mucho fundamentalismo en la política. El fundamentalismo yo lo llamaría populismo, ¿no? Es el fundamentalismo político, ¿no? Que hay mucho populismo y un nacionalismo rancio, ¿no? Este, entonces, quería saber tú cómo ves que esa cuestión espiritual en ti te cambió tu visión política, hablando desde un punto no de la pequeña política y las guerrillas que son parte de la política y siempre van a existir en cualquier país, pero digamos de la filosofía política, la espiritualidad que te fue, que siempre fuiste un ser espiritual, nada más no te conectabas probablemente con eso y el yoga te ayudó a conectar con ese fondo que tienes adentro de ti y que te hizo descubrir lo que ya eras, pero que no habías conectado. ¿Cómo esa conexión con tu espiritualidad te cambió tu visión de la política o no te la cambió o influenció? O ¿cómo está la onda ahí? Bueno, a ver, Jaime, un poquito nada más en abono al budismo. Te dije que en el budismo hay muchas corrientes, muchas escuelas, muchas ruedas de la enseñanza, como es el término correcto que dejó el Buda, y hay ciertos caminos del budismo que son extremadamente ritualistas y que se la pasan haciendo mil mantras, postraciones, quemando incienso, recitando y haciendo mandalas, etcétera, etcétera. Y bueno, es una forma del budismo, pero hay otras que no son así y nada más lo dejo y no me quiero meter a fondo porque sí es muy complejo el budismo. Ahora, regresando a tu pregunta, mira, los fundamentalismos son el veneno de la sociedad. Y los fundamentalismos pueden ser de cualquier índole, son ideológicos, religiosos, económicos, morales, ¿no? Esos sismos son los que nos tienen frecuentemente en guerra. Y es asombroso cómo temas que no nos afectan nos pueden meter en una guerra.
por lo menos en una guerra personal. Quisiera poner el reciente conflicto de Israel, de los judíos con los palestinos, hace 4 semanas. Que puedes decir, bueno, es que eso es de toda la vida, siempre han estado peleados, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que si tienes un amigo judío y te explica, pues tomas el bando judío, y cuando te encuentras a alguien que defiende la causa palestina, entran en guerra. ¿Por qué? Porque adoptas una posición, te identificas con una posición y la haces parte de ti. Y entonces ya no es una idea, sino es tu idea, y por lo tanto eres tú. Y cuando alguien está en contra de eso, está en contra de mí y me peleo, ¿no? Y bueno, un poquito usando este mismo ejemplo, pues no es cierto que sea un conflicto de toda la vida, porque ni los hebreos ni los palestinos estuvieron ahí primero. Primero estuvieron ahí los arameos, los filisteos, los caldeos, otros pueblos, y después llegaron los hebreos, que estuvieron conviviendo con todos estos pueblos, y fue hasta que los expulsó Roma en el año 100 y pico después de Jesús, de Jerusalén, y que expulsó a todos los judíos, y que la mayoría se fueron a Europa, algunos a África y a otros lugares de Asia, señaladamente la península ibérica. Los que se quedaron ahí, que no profesaban la religión judía, pero que eran primos hermanos en razas, los romanos les empezaron a decir palestinos, ¿sí? Entonces, ni unos ni otros estuvieron ahí antes, ¿sí? Y los conflictos son conflictos generados desde mi punto de vista cuando por intereses del petróleo, después de la Primera Guerra de Inglaterra y tu país Francia, deciden dividir ese reino que era el Imperio Otomano y dejar cachos, unos para los franceses, otro protectorado para los ingleses, creo que hasta los italianos les ofrecieron una parte, y es cuando crean una franja para que los judíos regresen ahí, porque había un movimiento que en ese entonces, producto de una publicación de un libro a principios de 1900, del semitismo, empieza a darse la idea de una tierra para los judíos. Pero se hablaba de una tierra que podía estar en una isla, que podía estar en Sudamérica, en Uruguay. Pero los ingleses, que decidieron que fueran Jerusalén, precisamente porque geopolíticamente les servía para sus intereses de sacar el petróleo, que pasara al de Suez, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto nos lleva a guerras, y creer en una posición que no es tuya es entrar en la guerra. Entonces, yo creo que las aproximaciones a los conflictos deben de ser siempre desde una visión de compasión, de empatía y de apertura, ¿sí? Procurando encontrar alternativas de solución y sabiendo que los conflictos siempre son movidos por intereses que están arriba, y que son intereses de poder, de dinero, de territorio o de fama, cuando hay mucha soberbia. Entonces, así, por ejemplo, si bien hemos tenido esta guerra que te digo por causas religiosas, en la revolución rusa, pues Stalin mandaba a matar a los enemigos de la revolución. ¿Y quiénes eran los enemigos de la revolución? Los Sus enemigos de enemigos. él, los enemigos de él, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes, Jay Harry, y es ahí donde tú y yo a veces tenemos diferencia, a ese tipo de personajes sí creo que hay que desenmascararlos, porque son muy peligrosos. O sea, No, estoy de acuerdo con eso. sí. Entonces, ahí es donde entra la diferencia que yo he tenido contigo
particularmente de este gobierno. Yo creo que hay que desenmascararlos porque hacen mucho daño con su labia, hacen mucho daño con su discurso. Te Ponen a la pregunto, gente uno contra el otro. te pregunto, maestro, en tu carácter de maestro espiritual, ¿qué poder tiene un mantra? Afecta totalmente tu psique. Bueno, Y es la repetición del mantra, pero tiene que tener un cierto ritmo, tiene que tener un cierto sonido. Pero hay una parte del mantra que es la repetición. Y cuando, como nuestro presidente ahorita, repite y repite a sazón las mismas, no voy a calificarlas, las mismas palabras erróneas, polarizante y todo, terminan por entrar y impactar la psique de la gente y los pone los unos contra los otros. En eso estamos totalmente de acuerdo. ok, entonces ya estuvimos en lo fundamental, ¿de acuerdo? Sí, ese es lo que digo, y puede ser de este presidente que tenemos hoy en México, y déjame decirte, a ver, dijiste un poquito lo que hice, yo tuve la oportunidad, gracias a la vida, de conocer y tratar personalmente a los últimos presidentes, desde Carlos Salinas hasta López Obrador. Con 4 de ellos trabajé, con Salinas, con Cedillo, con Fox y con Calderón, pero conocí y traté a Peña Nieto y traté a López Obrador como jefe de gobierno. Entonces, yo te podría decir que a mí me sorprende mucho la actitud de López Obrador como presidente. Yo no pensé que fuera a ser una persona eh, que generara tanto rencor en la sociedad. O sea, habría muchas cosas que se le pudieran celebrar, pero con esa actitud todavía Antier vuelve a remarcar que fifís y vuelve a hacer diferencia entre pobres y no pobres, cuando lo que necesita México es unidad, lo que necesita, a ver, en la política, yo aquí me meto ya como político, un estadista lo que debe de hacer es ver cómo se corrige la estructura de relaciones sociales, porque todos los países y las sociedades son diversas, hay muchos intereses y a veces esos intereses son contrarios. Entonces, ¿cómo mantener la unidad de un país que siempre es diverso con una estructura de relaciones sociales sana y armónica? Eso es la labor de un buen gobernante. Pero cuando tu trabajo diario es dividir, pues ya no eres un gobernante que está cumpliendo con su labor. Ahí Claro, es donde yo me enojo mucho y maestro, necesito que me ponga a hacer meditaciones para evitar ese enojo que me causa ver ese es lo donde no cómo estoy de acuerdo. nos divide. Eso es donde no estoy de acuerdo contigo, es en la reacción, porque ese es lo que estoy viendo ahorita. Sí, es como los niños en el kinder. ¿Quién empezó primero la pelea? O sea, ya no tiene sentido. Entonces, ay, porque él polariza, el otro polariza. Hay que evitar esa polarización. Es como, vamos a dejar la política, vamos a entrar en las relaciones humanas. Si tú me empiezas a insultar, ¿sí? Si yo reacciono, puedo esperar muy probablemente otra reacción tuya y se va a ir escalando hasta que se da la guerra. Así se van dando las guerras también entre los países, ¿no? Entonces, el trabajo de la gente de conciencia, yo lo veo así, lo veo don't react. En tu vida personal es lo más difícil, porque a veces te encabronas, ¿no? ¿Sí? Pero la manera más espiritual de trabajar es no reaccionar. ¿Qué quiere decir no reaccionar? No quiere decir que no critiques, no quiere decir que no hagas comentarios, no quiere decir que no estés de acuerdo con las ideas, pero mi regla en la política, y es una regla difícil de aplicar, con el mismo Peña Nieto que le tenía mucho desprecio, no a insultar a las personas, a hablar de las ideas como acabas de hablar, no se puede separar.
O sea, siempre debatir las ideas, no atacar las personas, porque nunca sabes qué le ha pasado. A lo mejor como ciudadano no es importante saber si el papá de Andrés Manuel o el papá de Peña Nieto o la mamá de Fox le hizo sufrir, le hizo y tuvo un trauma y todo. No es nuestro papel como ciudadanos, pero de una persona nunca sabes cuál fue su historia, ¿no? Entonces, ese es donde yo me peleo con los, entre comillas, porque no saboreo para nada ese tipo de expresión de chairos y de fifís, ¿sí? Como fifí, los fifís juegan el juego de los mismos chairos. Hay que romper con esa querella, para lograr algo. Yo estoy pensando en lograr algo que desemboca hacia una manera más armónica justamente, y la mejor manera, y eso es una enseñanza clavada del budismo, no reaccionar, silencio, ¿no? Ese es donde yo difiero un poco de tu cuestión, no del fondo, pero de la forma, ¿no? Sí, Para, tienes toda la razón. O sea, hay que dejar la emoción del enojo, ser fríos. Creo que sí, es muy importante, lo que sí creo que es importante, y eso lo voy a seguir haciendo, es desenmascarar un ese discurso está muy bien, ese de está percepción perfecto. y un discurso de mentiras. Y que la gente analice. Ahora, y bueno, nos metimos a política. Creo que Está bien. hay un gran trabajo por hacer y creo que el presidente ya no lo va a hacer él, pero podría hacerlo la oposición o podrían hacerlo los candidatos incluso de propio Morena, porque van a surgir varios, que vayan apareciendo en los próximos meses, que es convocar a esa unidad nacional en base a una sana convivencia, a respeto, a civilidad y a valores fundamentales que a todos nos unan. Y por decir valores fundamentales que a todos nos unan, no hablo de valores patrioteros, ¿no? De rasgarnos vestiduras y de tirarnos por la bandera. No, no. Nos une la música, nos La une nuestras cultura, tradiciones, la cultura riquísima de nuestro país, la la literatura, la biodiversidad, pintura, o sea, la biodiversidad que tiene México es muy rica. O sea, esas cosas que son intangibles, pero que nos hacen mexicanos, son las que deben de construirse en una nueva esquema de relaciones sociales que sean más armónicas y menos confrontativas. Y yo estoy seguro que el que logre hacer esto, el que tome ese discurso, es el eh, que va a sí, triunfar. porque finalmente ni los de un lado ni los del otro lado están a gusto. Hay unos pocos que sí les gusta esos extremos Hay y que que siempre... hablar de, hay que hablar de un tercer factor, que es el factor más importante en en la manera de exacerbar esa polarización, son las redes sociales. O sea, no sé, sí se habla, pero no se hace nada. Las redes sociales están exacerbando toda la polarización porque de ahí están sacando su lana. No sé si viste la película en Netflix sobre las redes sociales, ¿no? Hay una película que te explica muy bien todo el mecanismo, por qué las redes sociales hacen que haya, porque es como ellos ganan este movimiento y ganan publicidad, precios, etcétera. Entonces, eso es un tema que hay que enfrentar, no nada más hablar de lo que tú hablaste, que yo estoy 100% de acuerdo contigo, mi querido Benjamín. Qué bueno que tenemos que tener una plática en público, ¿sí? Para que puedas entender lo que yo estoy defendiendo, ¿sí? Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Hay que romper esto. Lo que pasa, hablando de política, es que no veo ningún movimiento, veo algo muy grave, muy grave, porque la gente no lee historia,
no se entera de la historia, es ese desprecio justificado por los políticos y los partidos políticos. Todos los países en la historia, particularmente del siglo XX y XXI, todos los pueblos que han despreciado los partidos políticos y la política, que además es justificado, porque hay mucha corrupción, etcétera, etcétera, porque ven sus propios intereses, han caído en el autoritarismo y en el fascismo. Hitler llegó al poder por esa misma razón. Mussolini, que era socialista cuando era joven, cayó en lo mismo. Italia por la misma razón. La misma razón llegó Bolsonaro al poder ¿cómo se llama? En Brasil. Brasil. Trump llegó al poder por la misma razón. Mismo López Obrador llegó por la misma razón. La gente está harta. Ahora ya están viendo que ya se probó todos los colores desde la izquierda hacia la derecha. Entonces es tiempo, como tú dices, que se levante alguien joven, dinámico, con mucho carisma, no como Samuel García de Nuevo León, ¿no? Pero con verdadero, ¿cómo? Fosfo. Otros, sí, otro Así fofo. fue su campaña y esto lo llevó a la gobernatura. Pero lo llevó a la gobernatura. Quiere decir que hay una parte de él, ¿no? Porque hay que ver que Nuevo León tuvo ¿cómo se llama de antes? Bronco. El Bronco, y después, o sea, la gente está harta de los sistemas clásicos. Entonces, la verdad, yo creo que ganaría mucho la Secretaría de Educación Pública en hacer educación cívica, pero real, no ese saludo a la bandera y cantar el himno nacional y, como tú dices, esa No, cosa no. patriotera que no... Un civismo que implique responsabilidad, responsabilidad con la sociedad a la que perteneces. Y eso está desde respetar las señales del semáforo y tener el cinturón puesto hasta pagar tus impuestos, tirar la basura y separarla, no dañar el medio ambiente, salir de vacaciones y no llenar de basura la carretera. Ese es el civismo que necesitamos, responsabilidad con los demás, con la sociedad de la que formas parte y con el territorio que te ha dado cuna, ¿no? Pero mira, yo creo que lo que tú dices es muy importante. Es necesario que se retome una propuesta de unificación y de conciliación. Yo creo que México necesita una gran conciliación. O sea, y tú como extranjero de Francia, yo creo que lo ves todavía con mayor claridad. Somos una nación que no nos hemos conciliado desde la conquista y por eso todavía ciertos discursos en los que hay victimismo del poderoso, etcétera, etcétera, pueden prender. Entonces, necesitamos una gran conciliación que más allá de clases sociales, más allá de razas, de religiones, de género, de sexo, de preferencia, etc., nos estamos todos mexicanos de un gran proyecto de país. Entonces, si tú me dices y tu charla me dices que es para una mejor convivencia, casualmente, así tengo un libro que se llama Reflexiones para una mejor convivencia, y creo que es muy importante hablar de... Se congeló. Se congeló, lo final que dijiste no se oyó. Tu micrófono. ¿Podemos seguir ya? Sí, sí, claro, ¿Ya? no ¿O importa que se nos terminó? pasemos. ¿Qué? No, no, ya puedes continuar. Ah, ¿Qué dijiste al final? Se perdió todo al final. bueno, que debemos de conciliar a la sociedad. Esta sociedad mexicana necesita conciliarse y es muy importante que quien desee continuar
en el siguiente gobierno, tome desde ahorita la bandera de la conciliación. Y estoy de acuerdo que la convivencia, la sana convivencia debe de ser el eje. A ver, ¿quién habla de familia ahorita? Y yo no estoy en esa cuestión moralina de la familia. Otra vez te congelaste. ¿Me escuchas, Jehari? Ya, de la familia. Nos quedamos en la familia. Para términos sencillos, la familia es ese núcleo de personas que viven en un mismo techo, donde se enseñan los valores y se establecen los lazos de convivencia y los lazos de afectividad, ¿sí? Esa es la familia, puede ser monoparental, puede ser una familia tradicional, una familia compuesta, los hijos tuyos, los hijos míos o los hijos de ella, o sea, donde se establecen los lazos de afectividad, esa es la familia. Yo creo que es un valor que tenemos que cuidar y que rescatar. Tenemos que hablar de las mujeres como un gran activo de la sociedad, pero un gran activo que al hablar de un feminismo, el propio hombre o los hombres nos resignificamos. La mujer durante toda la historia, y eso no es exclusivo de México, ha sido relegada. Pero ahora que está saliendo, imagínate, la mitad de la población que ha estado, pues, en un Relegada. terreno secundario, ahorita lo que le puede aportar al desarrollo de la humanidad es inmenso. Le debemos a personas como tu compatriota Simón de Beauvoir, cuando escribió El Segundo Sexo, que se inició una conciencia, y Simón de Beauvoir no fue una feminista contra el hombre, sino llamar la atención de que las mujeres tienen sí diferencias psicológicas y físicas, pero que tienen la igualdad de capacidades que el hombre y que somos dos sexos que tendríamos las mismas oportunidades y complementarios. Entonces, la mujer es otro tema del que se tendría que Yo hablar, creo que la mujer que lamentablemente yo creo que la mujer y los jóvenes de los veras, niños, los jóvenes los de jóvenes 20, y los niños de a sí, ver, una sociedad que se esfuerza porque todos sus niños sean felices, claro, pero que tengan. yo hablo de la participación directa de los jóvenes, escuchar a los jóvenes, escuchar. Los jóvenes han sido tanto relegados que ya les vale madres, ¿sí? Muchos jóvenes ya les vale. ¿Por qué les vale madres? Porque cállate, tú no puedes, tú nada más sigue bajo mi ala y entonces los jóvenes se cansan también y dicen, pues yo no voy a seguir a estos que están ahí con sus rollos que a mí no me inspira, no me lleva, no veo futuro ahí. O sea, hay una crisis de sociedad, no nada más en Sí, México, ¿eh? No nada más en México, pero en México, y ya hablamos también de esto, y en esto a lo mejor no estamos 100% de acuerdo, pero hay mucha cultura que vienen por esto, desde la conquista, de la cuestión mestiza, indígena y todo, ¿no? De victimización. Y se tiene que retrabajar en esa victimización, porque sí hay víctimas, sí hay, y hay que defenderlo, pero no hay que quedarse en esa psique. Te voy a mandar ahorita unos links de, de un israelí que estuvo en campo de concentración a Auschwitz y justamente habla del tema que hablamos hace rato ¿cómo se llama? Del conflicto israelo-palestino, criticando a la manera así eh, criminal como el gobierno de Israel trata a los palestinos. Y tiene una película, te voy a mandar el link también, por eso hablo de él, Gabor Mate, se llama, es tipazo, ¿sí? Te habla también de cómo él se volvió un doctor, de doctor se pasó a terapeuta, de cómo la gente tiene que trabajar sus traumas. Todos tuvimos traumas, todos. Traumas de infancia que nos influencian y que no nos permiten
prosperar porque estamos ahí en la victimización. Muy interesante, muy interesante. Retomo esta cosa que estás diciendo te estoy perdiendo, Jari, pero no sé si tú Te estoy perdiendo, pero el que está me perdido escuchas, eres ¿eh? tú, no yo, ¿eh? Retomo, retomo el tema de los niños, porque lo acabas de decir, todos los traumas que cargamos desde la infancia. Por eso hablo de niñez feliz. O sea, como sociedad debemos de plantearnos una niñez feliz, que todos nuestros niños en la medida de lo posible sean felices. ¿Sí? Pero hay muchas otras cosas de las que debemos de hablar y que no están en la discusión, la honestidad, el consumismo. Digo, la ambición siempre ha existido, pero nunca como ahora. Ahora es más importante tener que ser, ¿no? Sí, es Entonces, tener 100 las mil, cosas, tener 100,000 seguidores en Facebook, tener 1,000,000 de seguidores en YouTube, tener o dinero, tener la tener última coche. bolsa de Louis Vuitton, o tener el último reloj, o el último iPhone, que por cierto, dentro del consumismo nos están acostumbrando a consumir y consumir porque ya nada dura para siempre. Si antes una televisión, un mueble te duraba casi para toda la vida, y ahora cada año hay que estar cambiando. Entonces, ese consumismo que nos hace sentir menos cuando no consumimos, lo que dice la pauta, lo que dice la moda, la tendencia, nos está haciendo mucho daño. Las redes sociales siempre han existido, ahorita que tú lo dijiste, pero cuando interviene la tecnología y cuando aparece Facebook y aparece Twitter para pues esto se potencia de una manera brutal. Y yo no digo que sean buenas o son malas, pero tenemos que discutirlo, porque sí están afectando la relación entre las personas. Entonces, ¿cómo Absolutamente. podemos usar de manera responsable estos avances tecnológicos y estas facilidades? O sea, tú sabes que cuando se inventó allá por el año 2000, no se llamó Facebook la primera red social, fue un algoritmo que si yo me relacionaba y encontraba a 4 personas, ¿sí? Podía encontrar una sexta y así Se llama brincaba Five, a otra y a Take otra y a Five otra. o Five, Algún algo, nombre, con Five. algún nombre tenía así, pero es un algoritmo. Y entonces ese mismo algoritmo se ha venido desarrollando y mejorando, y entonces ahora no solamente es encontrar, sino generar adicción, generar una adicción tremenda al uso de las redes. Pues Otra cosa que sí, debemos discutir y que no se está discutiendo, el avance de la ciencia. O sea, a el ver, avance este, lo actual, las ¿de qué? vacunas. ¿De qué? A ver, se está, Yo creo que es importante que, ¿el avance de qué? Jari, ¿De qué? creo que está la conexión. Se está cortando tu red terriblemente, porque yo a mí se me escribe, me doy cuenta que en Facebook estoy bien porque se sigue escribiendo, pero tú te estás perdiendo. ¿El avance de qué? Y El ahí os- estoy moviendo a ver si Ya te oye mucho mejor. ¿El avance de qué? el avance de de la ciencia. Y te ponía un ejemplo actual, las vacunas. A ver, este, eh, la ciencia se está yendo a donde dicta el dinero y los intereses económicos. Definitivamente. Yo como científico que traigo una buena hipótesis y quiero desarrollar algún producto, algún descubrimiento que va a ayudar mucho, no lo puedo hacer porque no tengo dinero para investigar. Entonces, si quiero investigar, tengo que investigar lo que me diga el dueño, el que financia las investigaciones en las universidades, en los laboratorios, en todos lados. Entonces, la ciencia está avanzando a espaldas de la sociedad y la sociedad no sabe lo que está pasando. Te pondré el ejemplo
de la clonación. Eh, no hay regulación estricta todavía y yo no sé si por ahí ya se clonó a un ser humano. Este, eh, entonces, la misma tecnología, o sea, ahorita podemos hablar con Alexa y pedirles cosas, pero ¿qué tanto va a evolucionar esa tecnología y algún día nos va a confrontar? Hay estudios muy serios e Sí, hay un incluso... problema. Acabo de ver, antes de entrar en conversación contigo, acabo de ver un video que no te puedo mandar porque es un video en francés, pero de un cuate muy interesante que es belga, que trabaja en Stanford y habla de todos esos temas y habla justamente cómo fue el manejo del COVID, cómo fue manipulado por los gobiernos, que no se tomaron las medidas. No es antivacuna, porque si hubiera sido antivacuna ya no lo hubiera seguido escuchando, pero es un cuate que dice que no se tiene que vacunar ni a los niños ni a los jóvenes, que no es necesario, porque justamente se requiere de una, ¿cómo se llama? De una inmuno ¿cómo se llama? El De, rebaño, de rebaño, la ¿sí? inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño, mucha gente cree que nada más por la vacunación se va a dar. No, se da por la vacunación, pero se da también por la inmuno de rebaño, este, ¿cómo se llama? Natural. Entonces habló durante 1 hora y media, un cuate muy interesante y que te habla no como científico, es un gran científico, pero te habla muy al chilazo de muchos temas, justamente de ciencias, Pues, muy pero interesantes. la ciencia debe de democratizarse, Jihari. O Sí, sea, si tú me dices de la vacuna, yo, por ejemplo, pues yo ya me vacuné. yo Yo no voy a también. estar en esa Pero discusión. él dice que hay que vacunar toda la gente de más de 60 años, Eh, etcétera, pero dice que hay que ser mucho pero más ese es un cuidadoso. punto. Lo que yo quiero era poner un ejemplo de cómo la ciencia tiene que democratizarse, porque no sabemos qué está pasando en los avances científicos, la Y sociedad está ajena a esos avances, y segundo, no está la sociedad dictando hacia dónde queremos que avance la ciencia. La no, ciencia porque es está el avanzando dinero a donde está el es el dinero. dinero. Imagínate Pfizer cuánto va a ganar si se tiene que revacunar cada año. O sea, vamos a dejar esa plática, vamos a terminar, Sí, porque mi querido creo que Yusha, la gente ya bajó de atención. No te vayas, voy a quitar el Facebook. Nos despedimos. ¿Quieres añadir una palabra final? solamente agradecerte y agradecer los que tuvieron la paciencia de escucharnos las cosas que dijimos. Son realmente estoicos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les mando un abrazo. Fabricia, Gabriel Rodríguez, Acel, Miguel Ángel, Alejandra Cortés de Async, les mando y muchos otros que estuvieron. Voy a cortar la grabación primero y